Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver el método de las fracciones parciales para integración. Entonces, esto es el método de integración por fracciones parciales. ¿En qué consiste esto? Vamos a tener aquí una integral donde el integrando sería un p de x sobre un q de x, diferencial de x, donde q de x tiene que ser diferente de cero, ¿no? Y además, p de x y q de x son polinomios, ¿no? Son polinomios en x, ¿ya? Entonces, mira, aquí vamos a tener la condición siguiente, que el grado del numerador tiene que ser menor o igual que el grado del denominador. Entonces vamos a aplicar directamente ahí el método de las fracciones parciales. Si tenemos el otro caso, que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, solamente en este caso habrá que hacer una división, ¿no? Aquí se divide el numerador entre el denominador hasta lograr esta condición, ¿no? Que el grado del numerador sea menor o igual que el grado del denominador. Veamos todos los casos que vamos a tener aquí. El primer caso dice, los factores del denominador son todos de primer grado y ninguno se repite. Ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de 2x más 1, 2x más 1, todo esto dividido por x y por x más 3, diferencial de x. Aquí mira, los factores del denominador son todos de primer grado y ninguno se repite, ahí está. X de primer grado y x más 3 de primer grado y ninguno de ellos se repite. Entonces vamos a ver el procedimiento para este caso. El procedimiento dice, esta fracción del integrando 2x más 1, todo esto sobre x multiplicado por x más 3, se debe escribir de esta forma. Vamos a colocar aquí dos fracciones, suma de dos fracciones. En este caso, aquí el denominador sería x, este x, y el otro sería x más 3. Y los valores que van a estar en los numeradores, esos van a ser desconocidos por el momento. Vamos a considerar, por ejemplo, aquí un a constante, un número, y aquí también un número b. Entonces, de tal modo que cuando nosotros hagamos la operación en el segundo miembro de esta ecuación, tendríamos lo siguiente, a ver, sería así. 2 veces x más 1, todo esto dividido por x más 3, esto sería igual. Podríamos multiplicar en aspa, ¿no? O la técnica que ustedes deseen aplicar para hacer esta operación. Entonces sería así, a multiplicado por x más 3 más b multiplicado por x. Y todo esto dividido por x más 3. Entonces, si te das cuenta, los denominadores aquí, los denominadores son iguales. Entonces, eso quiere decir que debemos comparar solamente a los numeradores, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que 2 veces x más 1, esto sería igual a por x más 3 veces a más b por x, ¿no? Entonces, seguimos operando aquí, 2x más 1 sería igual, factorizamos x y te queda a más b, todo esto multiplicado por x más 3 veces a. Listo, entonces podríamos comparar todos los términos que tenemos aquí. Mira, el coeficiente de x aquí 2 y el coeficiente de x sería a más b. Y el otro sería 1 aquí y el coeficiente o el término independiente sería 3 veces a. Se formaría el siguiente sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, sería a más b igual a 2 y el 3 veces a sería igual a 1. De aquí vamos a tener la respuesta, ¿no? Si es que, o primero de aquí, a tendría que ser un tercio y el valor de b
tendría que ser 2 menos un tercio, ¿no? Reemplazando un tercio para A, y B tendríamos ese valor. Entonces B sería 5 tercios. Esto es muy importante para proseguir con el cálculo, pues al momento de presentar a esta fracción o a esta cantidad racional como la suma de dos fracciones, lo que necesitaba es calcular este A y este B. ¿Para qué es eso? Para que tú aplicas lo siguiente, ¿no? A ver, recordar. Si tú tienes una integral de un diferencial de u, todo esto sobre u, esto simplemente es el logaritmo natural de u más la constante. Van a ver que en la mayoría de términos de esa integral vamos a aplicar esta formulita. A ver, empecemos. Entonces teníamos como integral original 2x más 1, todo esto dividido por x más 3. Diferencial de x. Pero esto debería ser igual, ¿no? Igual. Toda esta cantidad, esta fracción, ya lo tenemos aquí, en este desarrollo, ¿no? Sería a entre x, pero a tiene un valor, es un tercio. Un tercio sobre x, más el b también tiene un valor, y eso sería el 5 tercios, ¿no? Todo esto dividido por x más 3, y todo esto estaría multiplicado por el diferencial de x. Entonces, repartiendo y aplicando las propiedades de integral, aquí te quedaría un tercio por la integral del diferencial de x sobre x más 5 tercios de la integral diferencial de x sobre x más 3. Listo. Entonces, justamente lo que les había prometido, ¿no? Esta integral aparece aquí en este término. Y va a ser lo mismo también para este caso. A ver, sería entonces igual un tercio multiplicado por el logaritmo natural de x más 5 tercios multiplicado por esta integral sería el logaritmo natural de x más 3, ¿no? Y todo esto más la constante. Bueno, ya sería eso prácticamente la respuesta a nuestro problema que nos habíamos propuesto, ¿no? Eso sería entonces el primer caso. Vayamos a ver el siguiente caso. Caso 2. Aquí tenemos entonces al segundo caso, donde nos dice los factores del denominador son todos de primer grado y algunos se repiten. Veamos un ejemplo aquí. Ejemplo. Integral de x al cuadrado más 2 y todo esto dividido por x más 1 elevado al cuadrado. Y aquí cumple la condición, ¿no? Todos los factores del denominador son todos de primer grado. Aquí está, x es de primer grado y x más 1 es de primer grado. Algunos se repiten. El que se repite aquí sería el x más 1, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Es de multiplicidad 2. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es que esta fracción x al cuadrado más 2 sobre x por x más 1 elevado al cuadrado se tiene que repartir de la siguiente forma. Cuando tú tienes un denominador x nada más, x o de primer grado, tiene que quedar escrito de esta manera, denominador x, y en el numerador debe aparecer una constante, a, más el otro factor que tenemos es el x más 1, y el otro factor que tenemos sería el x más 1 elevado al cuadrado. Si por ejemplo, este x más 1 estuviera elevado al cubo, aquí todavía tendríamos que poner más x más 1 elevado al cubo. Si hubiera sido a la cuarta, por ejemplo, aquí todavía tendríamos más una fracción, x más 1 elevado a la cuarta. Pero el ejercicio nos dice que es solamente hasta el x más 1 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aquí vamos a poner sus respectivos valores. Aquí sería entonces, como ya consideramos el a, aquí pondríamos un b y este podría ser un c. Entonces debemos operar
en todo este desarrollo, ¿no? Para lograr igualar a la primera parte de la ecuación. Entonces aquí tendríamos x al cuadrado más 2, todo esto sobre x por x más 1 elevado al cuadrado sería lo mismo que, sacando mínimo común múltiplo, nos quedaría así, ¿no? X por x más 1, todo esto elevado al cuadrado. Pero en el numerador aquí te estaría quedando a multiplicado por x más 1 elevado al cuadrado más el b, pero todo esto multiplicado por un x y por un x más 1, y todo esto estaría elevado a la 1 nada más, ¿no? Más un c multiplicado por un x. Ahora, desarrollando todo esto, nos estaría quedando así. A por x al cuadrado más 2 veces a por x más el valor de a más bx al cuadrado más bx más un c por x. Todo esto dividido por x más 1 elevado al cuadrado. Entonces, fíjate que aquí tenemos que este denominador ahora es igual a este denominador. Entonces lo que nos quedaría solamente sería igualar a estos numeradores, ¿no? A este numerador y a este de aquí. A todo este numerador. A ver, veamos. Numerador aquí sería x al cuadrado más 2. Al otro lado podríamos factorizar el x al cuadrado y te quedaría así. A más b multiplicado por el x al cuadrado. ¿Qué más? Ya, bueno, ya utilizamos ax al cuadrado y bx al cuadrado. Ahora todos los que tienen x más, aquí te quedaría 2 veces a más b y más c, multiplicado por x. Y el término independiente sería este a nada más. Ya está. Entonces, mira, ya tenemos esta ecuación de donde podríamos hacer la igualación, ¿no? A ver, el coeficiente de x al cuadrado aquí es a más b, y en este caso sería su coeficiente 1, y eso tendríamos la primera ecuación. O sea que a más b es igual a 1. ¿Qué otro? El coeficiente de x aquí es 2a más b más c, pero x no hay un término en este primer lado de la ecuación. Entonces sería igual a 0, ¿cierto? Así, 2 veces a más b más c, esto tendría que ser igual a 0. Y el último sería a, ¿no? El término independiente, este a es término independiente y aquí el término independiente sería 2. O sea, a es igual a 2. Si es que a es igual a 2, reemplazamos aquí el valor de a y b despejando, tendríamos entonces que sería menos 1. ¿Correcto? Menos 1. Ahora, vamos a calcular el valor de c aquí. Eso sería así, ¿no? 2 multiplicado por a, que sería 2, más b, que sería menos 1, más c es igual a 0. Y de esta ecuación tendríamos un valor para c, que sería 4 menos 1, 3, más al otro lado, menos 3. Entonces, con estos valores ya se nos va a hacer mucho más simple el cálculo de esta integral, porque yo ya sabría cuáles son los valores de estas constantes. Ya, muy bien. Entonces, hacemos el reemplazo en la integral, ¿no? Ya sabemos entonces que x al cuadrado más 2, todo esto sobre x por x más 1 elevado al cuadrado se puede escribir como esta suma de tres términos, ¿no? A entre x, o sea, sería 2 entre x más b. B sería menos 1, todo esto sobre x más 1. Más el c, que sería menos 3. Todo esto dividido por el x más 1, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Simplemente el proceso de integración. Entonces, integramos a este lado, ¿no? Por el diferencial de x, y también integramos a todo esto por el diferencial de x. ¿Qué más? A ver, continuemos por aquí.
Entonces en esta integral ya sabemos que la integral se reparte, ¿no? Esto sería integral de 2 sobre x, diferencial de x, más integral de menos 1 sobre x más 1, diferencial de x, más integral de menos 3, y todo esto sobre x más 1 elevado al cuadrado, diferencial de x. Seguimos con las propiedades de integral. Esto sería 2 multiplicado por la integral diferencial de x sobre x, menos 1 multiplicado por la integral de diferencial de x sobre x más 1, menos 3 multiplicado por la integral de diferencial de x sobre x más 1 elevado al cuadrado. Estas dos primeras integrales son integrales directas, ¿no? Que serían así. 2 por esta integral diferencial de x sobre x, simplemente queda logaritmo de x, menos. Ahora calcularíamos la otra integral de este término, ¿no? Que eso sería menos logaritmo natural de x más 1. Menos 3 por... Ahora, esta integral no va a ser un logaritmo, porque en el denominador tiene x más 1 elevado al cuadrado. Si hubiera sido x más 1 nada más su denominador, sería logaritmo, pero en este caso no. Entonces podríamos expresarlo así, como si fuera x más 1, todo esto elevado a la menos 2, diferencial de x. Continuamos por aquí y sería 2 logaritmo de x menos logaritmo de x más 1, menos 3, ahora sí podríamos integrar directamente, ¿no? Suponiendo que tienes un u elevado a la menos 2 diferencial de u. ¿Cuánto sería esto? Sería u elevado a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más la constante, ¿cierto? Entonces en este caso, como el u es x más 1, te quedaría x más 1 elevado a la menos 1 sobre menos 1, pero todavía más la constante, ¿no? Entonces, en una forma simplificada ya te quedaría 2 por el logaritmo de x menos el logaritmo de x más 1 más 3, todo esto sobre x más 1 más la constante. Ahora, tú dirás, ¿eso se puede simplificar más todavía? Por supuesto. Este primer término lo podrías escribir así, logaritmo de x al cuadrado. Acuérdate que aquí puedes aplicar esa propiedad del sombrero, ¿no? Este coeficiente podría pasar al exponente de este x, ¿no? Y viceversa. Entonces, menos logaritmo natural de x más 1 más 3 sobre x más 1 más la constante. A ver, otra propiedad que tú debes recordar. Si tú tienes un logaritmo de un a menos el logaritmo natural de un b, esto es lo mismo que el logaritmo de a entre b. Y eso podrías aplicar en esta expresión. Mira, sería entonces logaritmo natural de, como hay una diferencia de logaritmos, será el logaritmo de la división, ¿no? X al cuadrado sobre x más 1, más 3 sobre x más 1 y más la constante. Y esa sería entonces la respuesta a esta integral. Veamos el caso 3 de integración por fracciones parciales. Aquí tenemos el tercer caso para fracciones parciales. Dice, en el denominador hay factores de segundo grado irreductibles y ninguno se repite, dice. Veamos entonces. Supongamos que tenemos esta integral. Integral de x al cuadrado más 3x más 1, todo esto dividido por x multiplicado por x al cuadrado menos 2x más 5. Aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente. A ver, esta fracción x al cuadrado más 3x más 1, todo sobre x al cuadrado menos 2x más 5, se debe escribir como la suma de fracciones, ¿no? Y esa suma de fracciones va a ser con respecto a estos denominadores, al x, y aquí tendríamos una fracción correspondiente al otro factor que va a ser irreductible, ¿no? X al cuadrado menos 2x más
5. Notar que este factor de segundo grado tiene que ser irreductible, ¿no? Irreductible, o sea que no se puede factorizar ya. Entonces, en este caso, vamos a tener que sus numeradores serían un a, y aquí como tenemos una expresión de segundo grado, buscaremos aquí una expresión de primer grado para simular cuál es la derivada de esta expresión, ¿no? Entonces te quedaría px más un c. Listo. Entonces, esta fracción se puede escribir como la suma de dos fracciones de este tipo. Veamos entonces las operaciones que se tiene aquí. A ver, tendríamos a sobre x más bx más c, todo esto dividido por x al cuadrado menos 2x más 5. Esto debería ser igual al primer lado de la ecuación, ¿no? O sea, sería x al cuadrado más 3x más 1, y todo esto dividido por x al cuadrado menos 2x más 5. A ver, de aquí, de esta ecuación. En el primer miembro multiplicamos en aspa para calcular todo lo que se tiene ahí. Veamos. Tendríamos a x al cuadrado menos 2 veces a por x más 5 veces a, más bx al cuadrado más cx, y todo esto estaría dividido por x al cuadrado menos 2x más 5. Y esto debe ser igual a la fracción original, x al cuadrado más 3x más 1, y todo esto dividido por x al cuadrado menos 2x más 5. Ahora, fijarte que los denominadores aquí ya son iguales, entonces lo que nos queda es igualar a los numeradores nada más, ¿no? Igualamos a los numeradores. En el primer numerador aprovechamos en factorizar todo lo que se pueda, ¿no? Por ejemplo, si factorizamos el x al cuadrado, nos estaría quedando a más b, ¿no? Por x al cuadrado. A ver, si factorizamos el x, te queda menos 2 veces a más b, no, más c nada más c, nada más quedaría eso, por x más 5 veces a. Y esto sería igual a x al cuadrado más 3x más 1. Igualando componentes, ¿no? Este a más b sería igual a este 1, ¿no? A este 1. ¿Qué más tendríamos? Que este 2 veces menos 2a más c sería igual a 3. Y por último, este término independiente 5a sería igual a 1. Entonces formemos el sistema de ecuaciones. A más b, aquí tendría que ser igual a 1. Menos 2 veces a más c, esto tendría que ser igual a 3. Y por último, 5 veces a tendría que ser igual a 1. De esta última ecuación es más fácil calcular el valor de a, que sería un quinto, ¿no? Ya tendríamos un primer valor para las constantes. A es igual a un quinto. Si es que a es igual a un quinto, podríamos encontrar el valor de b. b sería 1 menos un quinto, ¿no? Entonces eso significa que b sería 4 quintos. Tenemos otro valor encontrado, b igual a 4 quintos. Lo que nos estaría faltando es el valor de c, ¿no? Entonces de esta ecuación nos quedaría lo siguiente. Menos 2 veces a, pero a vale un quinto, más c, más el valor de c. C es la variable desconocida y esto tendría que ser igual a 3, ¿no? De aquí te quedaría que c es igual a 3 más 2 quintos. Y de aquí el valor de c sería 17 sobre 5. Ya tenemos este otro valor. A ver, entonces ya sabemos cómo se representa esta expresión. A ver, pongámoslo por aquí. Esta expresión. X al cuadrado más 3x más 1. Todo esto dividido por x al cuadrado menos 2x más 5. Se escribía como hemos puesto aquí, ¿no? Ahí está. Como este desarrollo, todo este desarrollo.
¿no? Pero sabemos cuánto vale a, ¿no? Para reemplazar aquí a entre x, el valor de a nos ha salido un quinto. Entonces sería un quinto, todo esto sobre x, más b por x más un c. Entonces el valor de b que nos ha salido tendría que ser el 4 quintos, ¿no? Ya está, 4 quintos. Aquí ponemos 4 quintos de x más el c. C que nos ha salido 17 quintos. 17 quintos. Y todo esto dice debe estar dividido por el x al cuadrado menos 2x más 5. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El procedimiento de integración, ¿no? Integramos aquí por el diferencial de x, igual aquí integramos. Bien, ahora el propósito es integrar todo esto, ¿no? Entonces, siguiendo las propiedades de integrales, esto te quedaría para el primer término, un quinto de la integral del diferencial de x sobre x, ¿no? Más, bueno, en el numerador, en este denominador, perdón, en este numerador tenemos un factor común que es un quinto. Entonces lo podríamos extraer. Un quinto integral de 4 veces x más 17 y todo esto dividido por el x al cuadrado menos 2x más 5. Diferencial de x. A ver, si vamos por aquí, esto debería ser un quinto por el logaritmo de x, ¿estamos de acuerdo? Más un quinto por la integral de 4 veces x más 17, todo esto dividido por x al cuadrado menos 2x más 5. A esta ecuación la vamos a llamar una ecuación número 1. Ecuación número 1. Y a toda esta integral lo voy a calcular aparte. Va a ser la integral 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí cómo sería esto. A ver, la integral 1 tiene la forma siguiente. Integral de 4x más 17. ¿Qué te parece si lo escribimos de esta forma? A ver, lo que me conviene es poner así, 2 y aquí va a ser 2 veces x. El denominador lo voy a colocar aquí, x al cuadrado menos 2x más 5. Mira, estoy haciendo un artificio para poder encontrar este numerador 4x más 17, pero según a lo que me convenga. Por ejemplo, si yo derivo al denominador, obtendría 2x menos 2, y ese 2x menos 2 justamente es lo que voy a calcular. Mira, ¿cómo calculo eso? Entonces, aquí resto 2 y le sumo 2. Y para que no se altere a todo lo que tenía antes, vamos a ponerle más 17, todo esto sobre x al cuadrado menos 2x más 5. ¿Estarían de acuerdo que podríamos escribir toda esa expresión de esa forma? Entonces esto es como si fuera 0, ¿no? Esto es como si fuera 0. Entonces este 2 pasaría aquí a dividir, a multiplicar, perdón, 4x. Aquí te quedaría 4x más 17. 17 por 2 sería esto. Entonces, para que podamos hacer la compensación, habría que dividirlo por 2, ¿no? Entonces, en ese caso ya tendríamos todo el resultado. A ver, ahora veamos qué es lo que tenemos aquí. Esto sería 2 multiplicado por la integral. Sería 2x menos 2, todo esto dividido por x al cuadrado menos 2x más 5. Y aquí todavía podríamos poner este más 2, todo esto sobre el x al cuadrado menos 2x más 5. A ver. Listo. Entonces aquí tendríamos el primer término, ¿no? Desarrollado. A ver, ¿qué más tendríamos aquí? Luego más 17 medios de la integral de diferencial de x, todo esto sobre x al cuadrado menos 2x más 5. Entonces tendríamos todo eso, ¿no? A ver, seguimos por aquí. Sería 2, integral de... Bueno, la primera integral sería una integral inmediata, pues
Si derivamos al denominador, obtenemos el numerador, ¿cierto? Entonces eso sería el logaritmo natural de x al cuadrado menos 2x más 5. Luego, cuando nosotros integramos a todo esto, entonces podríamos quedarnos con lo siguiente. A ver, vamos a desarrollar este 2 para esta integral y luego este 2 para esta otra integral. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Entonces nos estaría quedando así. Más 4 veces la integral del diferencial de x, todo esto sobre x al cuadrado menos 2x más 5, y luego tendríamos 2 por 17 medios más 17 integral del diferencial de x, todo esto sobre x al cuadrado menos 2x más 5. A ver, ¿qué más tendríamos por aquí? Que esto sería igual a 2 logaritmo x al cuadrado menos 2x más 5 más. Aquí tenemos dos integrales iguales con coeficientes diferentes, entonces habría que sumarlos, ¿no? 4 más 17 sería 21 veces integral del diferencial de x sobre este denominador que lo podríamos escribir como si fuera, a ver, completamos cuadrados, x al cuadrado menos 2x más 1 menos 1 y más 5, ¿no? Ya está. Entonces todo esto representaría el valor de x menos 1 elevado al cuadrado. Ya está. Entonces pondríamos así. 2 logaritmo de x al cuadrado menos 2x más 5 más 21 veces integral del diferencial de x sobre x menos 1 elevado al cuadrado menos 1 más 5 sería 2 y aquí te quedaría más 2 elevado al cuadrado. Recordar una propiedad importante. A ver, si tenías así, integral de diferencial de u, todo esto sobre u al cuadrado, más el valor de a al cuadrado, esto era 1 sobre a, por el arco tangente de u entre a. Bien, entonces reemplazando esta propiedad, te quedaría así. Igual. 2 por el logaritmo de x al cuadrado menos 2x más 5 más 21 veces, a ver, este integral quedaría escrito como el valor de 1 sobre 2 por 1 sobre 2 el arco tangente de x menos 1 y todo esto sobre 2 más una constante. Esta sería entonces para nosotros la ecuación número 2 y tendríamos que decir 2 en 1. 2 en 1 nos quedaría la integral original que teníamos aquí, que sería el logaritmo, un quinto del logaritmo de x más un quinto del logaritmo de x más un quinto del i1, pero el i1 ya lo tenemos aquí. Entonces reemplazamos, sería 2 por el logaritmo de x al cuadrado menos 2x más 5 más 21 medios del arco tangente de x menos 1 sobre 2, pero más la constante. Esa sería entonces la resolución de este ejercicio. Ahora veamos el caso 4. Veamos el cuarto caso. El denominador contiene factores de segundo grado y algunos se repiten. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de x al cuadrado más x más 5 y todo esto dividido por x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado. El denominador contiene factores de segundo grado, que en este caso sería este de aquí. Y se repite dos veces, ¿no? Entonces, este caso va para este factor, ¿no? Que se repite dos veces. Entonces, en este caso, nos faltó diferencial de x. Tenemos que representar esta fracción x al cuadrado más x más 5. Todo esto dividido por x
x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado como la suma de las fracciones. Esa suma de fracciones tendría que ser de las siguientes, ¿no? Denominador aquí x más. Hay otro denominador, por supuesto, es el x al cuadrado más 1. Y hay también el otro denominador que se repite, es x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Poner sus respectivos numeradores, ¿no? En este caso sería un número, una constante. Aquí, al ser una cantidad de segundo grado, tendría que tener forma su numerador de una cantidad de primer grado, y eso sería un bx más un c. Aquí tendríamos el caso siguiente, ¿no? Que tenga también una forma de primer grado, porque esta expresión es de segundo grado, entonces debería tener la forma dx más un e. ¿Listo? Entonces hagamos las operaciones. X al cuadrado más x más 5, todo esto dividido por x al cuadrado más 1 al cuadrado, sería lo mismo que mínimo común múltiplo en esta expresión nos estaría quedando x por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y en el numerador, ¿quién estaría apareciendo? Sería el a multiplicado por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado más. Aquí todavía te estaría quedando x por x al cuadrado más 1 multiplicado por bx más un c. Más, en el último término, te quedaría x por dx más un e. Listo. Ahora, debes notar que este denominador es lo mismo que este denominador, entonces bastará con comparar los numeradores. A ver, empecemos por aquí con la comparación. Tendríamos entonces que x al cuadrado más x más 5 sería igual. A ver, desarrollamos todo esto y te quedaría a por x a la cuarta más 2 veces a por x al cuadrado más el valor de a más x al cubo por bx sería bx a la cuarta. El otro término sería bx al cuadrado más bx al cuadrado más bx al cuadrado más cx al cubo más cx más cx más dx al cuadrado y más ex. Comparando las cantidades, a ver por aquí, x al cuadrado más x más 5 sería igual. Factorizamos el x a la cuarta. Te quedaría a más b por x a la cuarta más los que tienen término cúbico, que sería simplemente el cx al cubo. Lo que tienen términos cuadráticos sería el 2a, el b, 2 veces a más b, el otro sería el más d. Más d. Ahora los que tienen término x nada más, más. Término x tendría este c y este e. Más c más e multiplicado por x más término independiente aquí sería el a. Comparando entonces todos los términos. A ver, en este lado no tenemos término x a la cuarta, así es que a más b sería igual a 0. C también sería igual a 0, ¿no? El otro término sería 2 veces a más b más d, y este sí tendría un coeficiente, ¿no? Si acá tenemos x al cuadrado, su coeficiente es este, aquí el coeficiente de x al cuadrado sería 1, entonces ponemos 1. Entonces en el otro término, c más c también tendría un coeficiente, ¿no? C más C tendría que ser 1 y el valor de A tendría que ser 5. Entonces, si es que A es igual a 5, aquí tenemos un valor para B, que sería menos 5. Por el momento tenemos dos valores encontrados. Incluso C, ¿no? C también ya es un valor conocido. Entonces aquí podríamos hacer el reemplazo, ¿no? 2 veces A, 2 por A, que vale 5, más B, que vale menos 5, más el valor de D,
tendría que ser igual a 1. De aquí nos estaría quedando 10 menos 5 sería 5, más d igual a 1. Y de esta ecuación, el valor de d tendría que ser menos 4. Ya serían todos los valores que necesitamos, ¿cierto? Tenemos A, B, C, D y nos estaría faltando el E. De acá podemos encontrar eso. Sería entonces el valor de C, que es 0, más E igual a 1. Esto indica que el valor de E sería igual a 1. Listo, ya tenemos entonces todos los coeficientes. Veamos entonces cómo resolvemos todo esto, ¿no? Ya. Muy bien. Ya. Entonces, ya sabemos que esta fracción x al cuadrado más x más 5, x al cuadrado más x más 5, todo esto dividido por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado se puede escribir como la suma de estas tres fracciones. Entonces sería a entre x, 5 entre x, más bx más c. Bx sería entonces menos 5x más c. Más 0 hay que ponerle por presentación nada más. X al cuadrado más 1. Y luego sería más dx más e, pero d vale menos 4 veces x más e, que sería más 1. Y todo esto sobre x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? El procedimiento de integrar, ¿no? Integración diferencial de x. Aquí también integramos por el diferencial de x. Va a ser sencillo continuar con esta integral, ya que por lo menos la integral original, o sea esta de aquí, sería igual 5 por la integral del diferencial de x sobre x. Luego tendríamos menos 5 multiplicado por la integral de x sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Luego te estaría quedando menos, claro, vamos a ponerle así, menos 4 veces, incluso este 4 va a quedarse dentro, 4x menos 1 y todo esto dividido por el x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado diferencial de x. Las integrales aquí están bien sencillas, ¿ah? Porque sería aquí 5 logaritmo natural de x menos 5 veces. ¿Qué te parece si en esta integral hacemos un artificio? ¿Qué te parece si le multiplicamos aquí por 2 y lo dividimos por 2? O sea, no estaría alterando en nada la integral. Pero esto sería lo siguiente. Aquí este 2 del denominador pasaría aquí y nos quedaría así. Integral de 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1. Te preguntarás, ¿para qué multiplicaste por 2 y dividiste por 2? Porque yo me anticipé a obtener la derivada de este denominador. La derivada de este denominador es 2x y justamente lo encontré, ¿no? Ya tenemos entonces una forma siguiente. Si tienes integral de u, diferencial de u, todo esto sobre u, esto simplemente es logaritmo de u más la constante, ¿no? Y eso vamos a aplicar aquí. Bien, y aquí tendríamos así, menos integral de 4x menos 1 y todo esto dividido por x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, diferencial de x. A ver, 5. Es más, esto lo podríamos escribir como logaritmo natural de x elevado a la 5, ¿no? Porque este 5 puede pasar al exponente de este x. Luego, menos 5 medios por el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Y voy a decir que toda esta integral se llame integral 1. Voy a calcular aparte esta integral, ¿ya? Para no escribir todo lo que hemos desarrollado. Entonces empezamos por aquí con esta integral. A ver, cálculo de la integral número 1, que tendría la forma integral de 4x menos 1, y todo esto sobre x al cuadrado más 1, y todo elevado al cuadrado. Muy bien, podríamos representarlo de esta forma.
igual integral de 2 por 2x sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado diferencial de x. Mira, este desarrollo que yo estoy haciendo es con respecto a este primer término, no solamente al 4x. Entonces voy a completarlo por aquí, menos la integral del diferencial de x sobre el x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora te va a quedar lo siguiente. A ver, sigamos resolviendo. A ver, esto sería igual a 2 multiplicado por la integral. Mira, ¿qué te parece si en esta integral 2x diferencial de x sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, haces tú un cambio de variable y dices que u sea igual a x al cuadrado más 1? El diferencial de u sería igual a 2x diferencial de x. Entonces tu integral original, esta integral, se quedaría escrito como integral de diferencial de u sobre el valor de u al cuadrado. ¿Y esto qué es igual? Esto sería integral de u elevado a la menos 2, que ya lo calculamos en un ejercicio anterior, ¿no? Que este sería entonces u elevado a la menos 1 sobre menos 1. Ya está, entonces esa integral, ¿no? Muy bien, sería 2 multiplicado por, bueno, incluso podríamos dar el resultado directo, ¿no? Aquí. Bueno, esto sería entonces, el u para nosotros es x al cuadrado más 1, entonces ponemos aquí un paréntesis y te quedaría el x al cuadrado más 1, esto elevado a la menos 1 y todo por menos 1. Menos. Aquí vamos a hacer algunos artificios. Diferencial de x y todo esto sobre el x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Mira, fíjate, el numerador es 1, ¿cierto? 1. ¿Qué te parece si aquí le sumamos un x al cuadrado y le restamos un x al cuadrado? ¿Estamos de acuerdo? Entonces te estaría quedando esto de esta manera. Menos 2 veces x al cuadrado más 1 menos la integral x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y todavía menos x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, continuamos por aquí. Sería menos 2, x al cuadrado más 1, menos integral de, solamente te estaría quedando diferencial de x sobre el valor de x al cuadrado más 1. Entonces, menos por este menos sería más integral de el x al cuadrado diferencial de x y todo sobre el x al cuadrado más 1 y todo esto estaría elevado al cuadrado. Continuamos entonces con la integral, sería menos 2 sobre x al cuadrado más 1 menos el arco tangente de x más la integral de x al cuadrado diferencial de x, todo esto sobre x al cuadrado más 1 y todo esto elevado al cuadrado. A ver, ¿qué más? Por aquí. A ver, esta integral la llamaríamos una integral 2 y a esa integral 2 es la que debo encontrar. Integral 2 es de la forma x al cuadrado diferencial de x, todo sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Para esta integral podríamos hacer una sustitución. Por ejemplo, diríamos que x es igual a una tangente de teta. ¿Por qué le doy tangente de teta? Porque aquí se va a simplificar todo este desarrollo del denominador. Porque sería tangente al cuadrado de teta más 1 y eso sería la secante al cuadrado de teta. Entonces aquí diferenciamos. Diferencial de x sería secante al cuadrado de teta diferencial de teta. Estaríamos en un triángulo trigonométrico de esta forma. Es un triángulo recto. Aquí tendríamos el ángulo teta. Este sería entonces x y aquí estaría el
1, ¿no? Tangente de teta, x entre 1. Bien, eso reemplazamos entonces en la integral 2. Integral 2 sería integral de x al cuadrado, que sería tangente al cuadrado de teta, multiplicado por diferencial de x, que sería secante al cuadrado de teta diferencial de teta. Todo esto dividido por x al cuadrado más 1, que sería tangente al cuadrado más 1, eso es secante al cuadrado de teta, todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos luego? Seguimos simplificando. Sería integral de tangente al cuadrado de teta multiplicado por el diferencial de teta y todo esto sobre la secante al cuadrado de teta. Aquí simplemente te estaría quedando tangentes seno al cuadrado entre coseno al cuadrado y secantes 1 sobre coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado con coseno al cuadrado se cancelan y te quedaría seno al cuadrado de teta diferencial de teta. Que lo podríamos escribir así, ¿no? Integral de 1 menos coseno de 2 veces teta, todo esto sobre 2 diferencial de teta. Ahora, esta integral quedaría escrito así, ¿no? Integral de 1 medio menos coseno de 2 teta, todo esto sobre 2 y diferencial de teta. Entonces te quedaría 1 medio integral del diferencial de teta menos 1 medio integral del coseno de 2 veces teta diferencial de teta. Igual a 1 medio diferencial de teta integral sería teta menos 1 medio de el coseno de 2 veces teta tendría su integral que sería seno de 2 veces teta pero dividido por 2, ¿no? Entonces seguimos reemplazando por aquí. Tendríamos teta entre 2 menos un cuarto del seno de 2 veces teta. Ahora, más la constante todavía, ¿no? Y esto sería, miren, el valor de teta, de aquí lo podríamos despejar, ¿no? El valor de teta de esta ecuación. Teta sería el arco tangente de x. Reemplazamos entonces en esta ecuación. Sería arco tangente de x, todo esto sobre 2, menos un cuarto del seno de 2 multiplicado por el teta, que sería el arco tangente de x más la constante. Entonces para nosotros esta sería nuestra relación número 3. Entonces reemplazas 3 en la ecuación número 2 y este resultado reemplazas en la ecuación número 1 y ya tendrías la respuesta para esta integral. Entonces pueden ser operativos algunos integrales, pero a modo de ejercicio hemos visto cómo se resuelve a detalle cada una de estas integrales. En el siguiente video vamos a ver la integración de funciones trigonométricas.